Feliz día, feliz vida, feliz amanecer. Bienvenidos a tu magazine espiritual. Hoy queremos aprender de astrología y nos preguntamos qué pasa los próximos 12 meses después de cada cumpleaños. Por eso, esa frase o lo que escuchamos, feliz nueva vuelta al sol. Cada vez que el sol toca los mismos grados del momento en el que naciste, se activa una comparación, se estudian los tránsitos astrológicos y el cielo te dice los pros y los contras. Hoy vamos a hablar de revolución o de retorno solar. Me acompaña esta mañana Brenda Tovar. La vibración de hoy es la vibración del número 7. El color es el blanco. Es un momento perfecto para que te limpies, desde la coronilla hasta los pies. Hay muchísimas personas que recomiendan hacerse baños solo del cuello hacia abajo. A mí particularmente me gustan que los baños de limpieza y con las energías como las de hoy se echen los baños desde la coronilla para que ese chakra número 7, que es nuestro wifi espiritual, se depure. Por eso la recomendación para este día o cada vez que sea necesario es que te hagas baños desde la coronilla hasta los pies con agua con sal. Te echas desde la cabeza, restregas todo el cuerpo, enjuagas y luego te echas tu ducha habitual. Verás la diferencia, te vas a sentir bastante ligero. A través de la afirmación queremos esta mañana conectar con nuestro espíritu. Inhala y exhala. Visualiza justo desde ese punto de luz, desde la coronilla, cómo toda la energía va conectando con tu cuerpo, llenando todo tu tanque físico. Y desde ese punto de luz, yo soy ser superior, yo soy ser espiritual, yo soy armonía, yo soy ser superior, yo soy luz, yo soy armonía. También eres un ser espiritual. Recuerda que desde ese significado de yo soy le puedes agregar amor, luz, abundancia y todo lo que el yo soy de tu ser quieres recibir. A través de la rueda zodiacal hoy voy a trabajar con unas cartas bien importantes de cuál es el mensaje de la limpieza que debes hacer a través de las constelaciones o también de esos movimientos familiares. Pues sí, lo vamos a trabajar con el tarot. Pero si eres el cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y muchísima luz para ti. En este retorno, en esta nueva vuelta al sol, recuerda, primero, antes de activar cualquier proyecto, toma un poco de agua con sal, límpiate desde la coronilla, vas depurando hasta los pies, enjuagas y luego puedes hacer un baño dulce. Te dicen aquí, fíjate, debes trabajar mucho el amor, porque es una de esas misiones que decidiste tener desde el momento de tu nacimiento. La carta del amor en ese movimiento de las constelaciones familiares te dicen si los temas de pareja han sido tu karma o si quieres activar algo de amor, trabaja esa figura paterna o esa figura materna, incluso que vienen desde los abuelos, con normas, con cosas dictatoriales, con creencias limitantes del amor, eso es malo, eso no se hace, no creas en el amor, porque tu alma en el nacimiento decidió elegir tener de alguna forma una experiencia distinta. Entonces a los cumpleañeros del día, cualquier conflicto que hayan tenido de pareja o con las relaciones amorosas, busquen cuál fue el padre crítico o ese padre dictatorial o incluso busca desde los abuelos cuáles eran las creencias limitantes y constélalos. Verás que se rompen los karmas en tu vida. Felicidades y bendiciones. Signos del elemento agua. Cáncer, Escorpio y Piscis. Hoy estamos conectando con unas cartas de constelaciones familiares y dicen que en estos momentos debes tener
perdón y compasión. Hay muchas heridas en las cuales vienes estando allí cargadas y otras personas tampoco te han tratado bien. Debes hacer las paces con todo aquel que cada 7 u 8 años ha dejado una marca en tu vida. Hay un tema de compasión y de perdón que no está como liberado desde el momento de la impronta, desde que estabas en ese vientre de mamá. Dicen aquí que hay mucha rabia, fíjate, no hay compasión. Dice, el muy enfadado, desde la niñez, todas esas situaciones, si eres del signo de Cáncer, de rabia, de odio, de peleas, viene en tu ADN. Quizás en la barriga de mamá esa era la información. Entonces, si siguen pasando conflictos en tu vida con cualquier situación, debes constelarlas porque es justamente lo que quedó grabada en esa programación del vientre. Escorpio. Si eres del signo de Escorpio, dicen que cada vez que sientes que tienes algo bueno, hay situaciones que no te dejan salir adelante. Quieres romper las bases morales, quieres trabajar con ética, pero todo lo que te rodea en estos momentos puede ser un poco confuso y hay personas que te están tratando de alar a un camino que tú no te sientes cómodo. Si las situaciones de trabajo no han estado muy bien, busca desde esa constelación atreverte a abrir el éxito, a dejar de ser tímido y a sentirte inseguro, porque hay cosas que te dijeron, esto no se hace, esto no se hace, esto no se hace, esto no te hace, y ahora te sientes culpable de ser exitoso. Trabaja la ética y el éxito desde alguna constelación familiar o desde algún transgeneracional. Piscis. Si eres del signo de Piscis, en estos momentos te dicen, debes buscar, mover toda la programación de desconfianza. Pero te digo algo, tú desconfías de otras personas, hay celos, tienes dudas, situaciones con amistad, pero la peor programación que hay o el peor bloqueo que tienes en estos momentos es la desconfianza de ti mismo. No me siento capaz, no tengo algunos logros, no sé qué sucede en mi vida, que no confío en mis decisiones o en que soy bueno para algo. Me dicen aquí que hay que liberar todos y cada uno de los espejos de las mentiras o los secretos en tu árbol familiar. Eso lo puedes trabajar con constelaciones, con transgeneracional o con alguna terapia de respuesta espiritual, porque siempre se mintió alrededor de la familia y ya tú no sabes si es verdad o es mentira. Lo que pasa, Piscis, es que te creíste que en las personas no se confían y tampoco confías en ti mismo. Signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Aries, viendo toda esa programación, te dice, debes ser generoso conscientemente, generoso contigo y generoso con los demás. Hay allí una ruptura con mamá y con papá. Yo siento que hubo muchos huecos en mi vida. Esa es una de las conciencias que puede tener Aries bien grabada. Una mamá protectora y un papá que no estaba, o un papá protector y una mamá descuidada. No hay ese equilibrio en la generosidad consciente y dicen que hay que trabajar con todo lo que es el chantaje. Por ejemplo, a esos niños que en algún momento pasaron a quién prefieres, a mamá o a papá, o si no haces esto no te doy lo otro. Eres capaz de recibir lo mejor de ambas energías, de lo femenino y de lo masculino. Por eso te recomiendo trabajar con una terapia de respuesta espiritual para liberar y que no tengas que decidir. Tú puedes ser generoso y recibir también todo lo que te mereces por herencia divina. Leo, si eres del signo de Leo, la paciencia no está en tu diccionario de programaciones conscientes y subconscientes y has tenido que hacer muchas cosas por ti mismo porque los tiempos de Leo son completamente
distintos a los de los demás. Y ahora mismo hay un encontronazo en tratar de ser flexible y darle oportunidad a otras personas a que lo hagan a su ritmo. Por eso hay que trabajar y reprogramar o constelar mucho la paciencia. Fíjate que hay una energía allí de personas aduladoras. ¿Qué quiere decir? Que quizás en el árbol la programación era yo aparento una cosa o tengo que aparentar ante los demás, pero pierdes la paciencia con situaciones en tu casa que tú dices, yo no puedo con esto, yo lo hago yo, soy como soy y no necesito ponerme una careta. Constélalo si eso está pasando en tu hogar y quieres romper con todo eso para sentirte libre a tu tiempo y a tu espacio si eres del signo de Leo. Sagitario, si eres del signo de Sagitario, hay un tema o un bloqueo importante aquí con la comunicación, lo que te cuesta decirle a los demás y si se dice puede ser problemático, es usted se me calla. En estas programaciones que hay a través de nuestro árbol familiar, todo lo que no se dijo en el árbol y quedó callado me hace huecos, por eso te puede costar un poco expresarte en el público, en tu trabajo, en las relaciones o tener comunicación con tu propia familia. Si eres del signo de Sagitario, hay allí una programación de juicio. Es que siento que si doy mi opinión o si digo algo, me van a juzgar y me van a criticar, porque hubo esa programación de los abuelos, los tíos, los padres y los hermanos, donde el que abra la boca lo juzgamos y de alguna forma lo exiliamos. Si eres del signo de Sagitario y estás teniendo muchos problemas de comunicación o tienes miedo a ser enjuiciado o a la crítica, a su movimiento de algún transgeneracional o alguna constelación familiar, que allí vas a poder comunicarte de una manera distinta. Me voy a un corte y de regreso seguimos con la rueda zodiacal. Redes activas, @losastrosbebé, @Meredith976, B Plus piso bajo. Nuestros dos canales de YouTube siempre están activos y además nuestra app Venevisión Play puedes descargarla desde cualquier país y disfrutar de tu magazine espiritual. Hoy estoy trabajando con estas cartas que hablan un poco de esa programación del árbol familiar. Seguimos con los signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro, en estos momentos te está diciendo, hay un rechazo a la violencia, hay un rechazo a todo lo que esté allí en torno a la venganza. ¿Por qué? Porque en tu árbol familiar el abuso, la venganza, las palabras o el maltrato siempre estaban presentes. Y ahora mismo es la necesidad de estar en paz, pero no sé cómo, porque mi aprendizaje es maltratar o patear o ser violento. Si eres del signo de Tauro y has estado últimamente muy pasivo, escucha estos extremos, o muy agresivo, hay esos picos, busca trabajar cuál era la información de abuso o de violencia, porque fíjate, hay una programación también de negación, donde yo derrumbo todo o estaba acostumbrada en que si las cosas no se hacían bien, bueno, se recibía un golpe o se recibía un regaño. Si eres del signo de Tauro, busca al niño maltratado y a los hechos de violencia o de abuso en el árbol familiar. Puedes hacer algún transgeneracional o alguna constelación. Virgo. Nuestros amigos de Virgo tienen aquí una palabra clave, el equilibrio. Virgo por naturaleza busca el detalle, la perfección, el trabajo. Sin embargo, hay un tema con el equilibrio. No hay nada, absolutamente nada que no tenga un fallo. Desde las computadoras, los humanos, lo que sea en algún momento puede fallar. No te autoflageles si eres del signo de Virgo y busca el equilibrio entre querer hacer bien las cosas y disfrutar. Tienes aquí, fíjate, una programación de
aburrimiento, de las cosas que yo quería hacer no se podían y todo lo que me mandaban a realizar me aburría, no me gustaba. Por eso ahora si tienes algún tipo de adicción por el trabajo, por la pareja, por la comida y tienes que buscar equilibrio, trabaja desde el nacimiento hasta los 11 años, si eres del signo de Virgo, para ver qué te obligaban a hacer, qué te aburrían y no conseguías dar tu opinión o tu gusto por lo que realmente necesitabas. Capricornio, si eres del signo de Capricornio es ríndete a la vida, conéctate con la fe, pero no desde el complejo del Salvador o del mártir. El universo, Dios, la fe, los ancestros, los planetas, como lo quieras llamar, si eres del signo de Capricornio, nos dan una guía, nos dan un sustento y podemos entregar parte de nuestra energía a esas creencias. Pero rendirte totalmente a lo que te diga el cielo, un oráculo o cualquier otra persona no funciona. Hay aquí que liberar ese complejo de que llegue algún salvador o que tú quieras ser el salvador de los demás. Fíjate, hay algo allí como yo tomo todo, se llama la programación del glotón. Agarro cosas y agarro cosas por si me falta algo. Aquí esa búsqueda de lo que debo hacer y lo que debo activar o lo que debo pedir al cielo debe ser justa. Ríndete en estos momentos a los cambios, pero también toma tus decisiones si eres del signo de Capricornio. La avaricia, la glotonería, la obesidad o lo que necesitas tener y abarcar de dinero viene con esa programación. Debes trabajar un poco ese complejo de salvadores que viene en el árbol familiar. Signos del elemento aire. Géminis, Libra y Acuario. Géminis, dicen aquí que hay un problema para poner límites, ¿sí? Tú aceptas y aceptas y aceptas y puedes decir sí, absolutamente a todo. Y el decir no a veces también es sano y necesario. Como te acostumbraron a obedecer dentro de ese árbol familiar, tienes que hacer un movimiento. Y el decir no, esto no es mío, no me pertenece y realizar esa liberación va a ser necesaria. Si eres del signo de Géminis, fíjate, los momentos de rabia, los momentos de ira y los momentos de dolor, quizás lo disimulaste durante mucho rato. Ahora todo lo que te mueva de tu eje puedes decir no, no quiero, no puedo, no me lo merezco y seguir adelante, hacerlo distinto. Sin embargo, puedes trabajar con estas limpiezas para depurarte un poco a través de la terapia de respuesta espiritual o algún transgeneracional. Libra. Nuestros amigos de Libra buscan inspiración básicamente desde cualquier cosa, desde lo básico. Libra, en esa conexión por la belleza y por la armonía, están todo el tiempo idealizando y buscando desde el amor. Si eres del signo de Libra, eso es una programación bien linda que hay que alimentar, pero te hace desconfiado. ¿Por qué? Porque quizás las otras personas no entienden tu conexión con la vida, la armonía, la belleza o cómo ves las cosas y por eso te cuesta un poco decírtelos para que no se vayan a burlar de ti. Hay que recalcar y armonizar todas esas creencias positivas que tienes si eres del signo de Libra. Más que liberar es darle un poco más de valor para que la musa de la creatividad se termine de activar desde el momento de tu nacimiento hasta el final de tu vida. Eso se puede hacer con tapping o con afirmaciones positivas. Acuario. Si eres del signo de Acuario, sigue la intuición. Hay un punto desde antes del nacimiento con una herencia ancestral entre el cielo y la tierra. Hay un don, hay un talento, hay un sexto sentido si eres del signo de Acuario y tú te estás tapando los ojos porque todavía no te sientes capaz. Abuelos, tíos, madre o padres han tenido también ese don desarrollado, pero fíjate,
quizás fuiste víctima de un corte de esos dones o talentos, o mamá o abuelas le decían que no se podía hablar y ahora tú sientes esa lucha entre la luz y la oscuridad. Si eres del signo de Acuario y desde ahora se te están despertando algunos dones, honra y bendice el árbol familiar para conectar con los talentos y el sexto sentido de esos seres de luz que desde árbol te están diciendo: ahora te toca a ti entender los mensajes y las revelaciones de la vida. Ya le di la vuelta a la rueda zodiacal. Hoy vamos a aprender de astrología. ¿Sabes lo que es el retorno o la revolución solar y qué pasa cada vez que cumples año o en esa nueva vuelta al sol? Esta mañana me acompaña Brenda Tovar para darnos ese ABC de la astrología. En cada época de nuestro cumpleaños hablamos de, ay, me tengo que hacer la revolución o el retorno solar, cómo se pintan estos próximos 12 meses, qué pasan, y escuchamos esos cuentos de, ya yo no cumplo, en mi caso, el 25 de agosto, sino que este año tu retorno es el 24 o el 26, y uno se queda como, ya va, si yo nací un 25 de agosto, ¿por qué mi retorno dice que puede ser ese mismo día, unas horas antes y una hora después, o un día diferente? Bueno, todo eso sucede con el estudio de la revolución o el retorno solar y esos mitos y realidades. Esta mañana me acompaña Brenda Tovar, astróloga, para hablarnos de ese ABC y el significado y la diferencia de una carta natal o una carta astral, el retorno o la revolución. Primero que nada, bienvenida. Muchísimas gracias, gracias a ti y a todo el equipo de los Astros por esta invitación. Y sí, chica, pues vamos a hablar del cumpleaños, que es algo muy importante. Todos queremos celebrar, todos queremos hacer cosas bonitas el día del cumpleaños, pero también hay que ver cómo están los planetas ese día para ver qué es lo que nos conviene o lo que no nos conviene. No solo el día del cumpleaños, sino en los próximos 365 días. Hemos escuchado las dos palabras. En realidad es la revolución o el retorno solar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se llama? Vamos a hablar esa carta o ese mapa. Bueno, fíjate, el retorno solar es ese proceso en el que el Sol le ha dado la vuelta al zodíaco, que lo hace durante un año, y retorna al mismo punto que estábamos cuando nosotros nacimos. Por ejemplo, yo tengo el Sol a 3 grados de Virgo, porque el zodíaco son los 12 signos y cada signo tiene un espacio, por decirlo así, de 30 grados. Vamos a colocarlo como que si fuesen 30 kilómetros. Y el Sol recorre punto a punto todo el año y en algún punto llega, por decirlo, hablando metafóricamente, al kilómetro 3 de Virgo. A esos 3 grados. A esos 3 grados. Ese es el momento de mi retorno solar. Y la técnica astrológica que hace el análisis de ese retorno y la foto del cielo ese día, le llamamos revolución solar. Es un gráfico que se parece mucho al de una carta astral, ¿ok? Y ese gráfico nos da la foto del cielo en ese momento exacto. Y de allí se derivan una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de análisis que los astrólogos pues le damos al consultante para que tengan una guía durante el siguiente año. Es decir, que en esa revolución solar lo que se hace es el estudio de cómo están los tránsitos, los planetas y todo lo que le vayas a decir al consultante, el día y a la hora que se pone ese grado exactamente igual al momento de tu nacimiento, pero la diferencia es que estudias solamente esos 12 meses del año hasta tu próximo cumpleaños. Es así, y de hecho fíjate que tú decías algo, a veces alguien pudo haber escuchado, es que me dicen que ahora cumplo años un día antes de mi nacimiento o un día después. Sí, es cierto, esto se debe a un tema matemático. Recordemos que el año tiene 365 días. En algunos casos incluso puede ser bisiesto y tener un día más. Y el zodíaco son 360 grados. Es a razón, el Sol va a razón de más o menos 1 grado por día, pero no es tan exacto. Y además el año tiene esos 365 días y 6 horas. De hecho, esas horas se acumulan, cada 4 años tenemos un día extra, y hay un llamado año año bisiesto.
Y por eso es que a veces ese retorno solar no es exactamente el mismo día. Ojo, puede ser un poquito antes o un poquito después, unas horas antes o unas horas después. No es exactamente el mismo día todo el tiempo, pero tampoco es que si tú naciste un 25 de agosto, no, bueno, ahora voy a cumplir años el 1 de septiembre. No. Es cuestión de horas. Es horas antes, horas después, y puede ser el día antes o puede ser el día después. Más de allí no es tanto. ¿Y qué es lo importante? Que ese es el punto exacto donde digamos que el astrólogo obtiene el gráfico, y ese es el gráfico que vamos a hablar. Es tu cumpleaños astrológico. Que tú siempre cantas cumpleaños, haces la parranda el mismo día, chévere, pero hay que saber que astrológicamente hay un significado diferente y un momento exacto de tu cumpleaños astrológico. Me gusta mucho eso porque se escuchan cualquier cantidad de cosas. Se pone desde hace rato de moda, o a los más estudiosos o a las personas que creen mucho en esto, de hazme unos meses antes la revolución, estudian el grado donde tengo que pasar mi cumpleaños. Entonces te dicen en la India, en Bogotá, en Venezuela, no sé, en Perú, en Maracaibo. Y allí lo que haces es activar o desactivar algo positivo o negativo de tu carta. Bueno, fíjate, vamos a empezar por decir que, como les decía, la revolución solar es un gráfico, ¿ok? Y ese gráfico es muy similar al de una carta astral. Es un círculo, como si quieren, como lo pueden ver Esa aquí. es la carta. Okay, esta es una carta astral y esta es una revolución solar. Okay. Son gráficos parecidos, ¿ok? Solo que uno tiene la fecha de nacimiento y otro tiene la fecha del cumpleaños. Ese gráfico tiene 12 espacios y esos espacios son escenarios. Esos escenarios tienen que ver con cosas en nuestra vida. Entonces, hay escenarios, por ejemplo, para mí como astróloga, que son bastante delicados. Okay. Ejemplo, la casa de la salud. Hay dos áreas que tienen que ver con la salud. La casa de los cierres de ciclo, crisis, incluso muerte. Okay. También hay casas de la pareja, la casa del dinero. ¿Qué pasa? Hay consultantes, porque también todo depende del consultante, que me dicen, tengo opciones para pasar mi cumpleaños en Argentina, Miami. En España, Miami o Caracas. Vamos a buscar qué quiere el consultante para ese año y vemos si en alguna de esas localidades hay algo mejor. No es que el cielo cambie, el cielo es el mismo, ¿ok? Tenemos, si tú cumples años con un sol al lado de Júpiter, eso es un año de expansión y crecimiento. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que ese sol, dependiendo del escenario, de la latitud y longitud, cae o en la casa del dinero, o en la casa de la pareja, o en la casa de la salud. Claro. No es lo mismo un año en donde el sol y Júpiter estén en la casa del dinero, que puede incrementar las entradas, también las salidas de dinero, o en la casa de la salud, en donde, por ejemplo, se pueden activar problemas con el hígado. Entonces hay como escenarios que uno trata de evitar. Los tránsitos no cambian, lo que cambian son las casas, de acuerdo a las diferentes locaciones. Decimos en Venezuela un dicho, nos llevamos nuestro bacalao a donde vamos. ¿A dónde vamos? Entonces normalmente vivimos las cosas, pero de una manera mucho más fluida o más estresante, dependiendo de dónde recibamos el año. No todo el tiempo hace falta moverse. Claro, o no todo el tiempo se puede mover. O no todo el tiempo nos podemos mover. Uno, el astrólogo, trata de dar opciones, trata de dar algunas tips para mejorar algo si tal vez no se puede movilizar, y a veces no es necesario ni siquiera salir del país. Yo comentaba antes de comenzar el programa Detrás de Cámara que yo hace 2 años traté y me fui a Mochima, aquí mismo, dentro del mismo país. Y eso porque yo quería mejorar algo en la casa de la salud. Quería realmente sacar un planeta de la casa de la salud. Porque si bien es cierto, me puede dar algo positivo, no soy adivino y no puedo saber si también me puede activar algo negativo. Entonces yo dije, bueno, vamos a tratar de mover. Sin embargo, hay quienes dicen que, bueno, hay momentos en que no puedes correr la arruga y lo que toca vivir lo tienes que vivir. Pero, obviamente, con la relocación podemos mejorar los escenarios, pero los tránsitos son exactamente los mismos. Igual. Así que si usted puede hacer su viaje y su revolución solar, maravilloso. Pero si no puede, tampoco es que suceden cosas para nada gravísimas, ¿ok? Lo que se hace es como un plus, ese valor agregado. Ahora, estoy viendo los gráficos. Una carta. Perfecto. ¿Ok? Y haces la revolución. Prácticamente lo que cambia es el año. Sí, claro, por supuesto. Ojo, por ejemplo, en esta carta
esta persona que si lo ven aquí, pues se llama Meredith Montero, es Oh. la carta tuya. Oh, por Mira, Dios. mi carta ya la he enseñado muchas veces, Ni Brenda. modo, los televidentes ya la conocen. Yo soy el ejemplo aquí. Es una carta que tiene las 12 casas y, por ejemplo, la casa número 1 está en Capricornio. Ese es el ascendente de Meredith Montero, eso da unas características de por vida. Pero, por ejemplo, para el cumpleaños del 2025 tienes un ascendente Escorpio. Ah, ya me Si lo sacaste el del pasas, 2025. Por supuesto, no iba a traer la Chica, pasada, esta se la gracias. dejamos de regalo. Esta revolución solar tiene un ascendente Escorpio siempre y cuando sea en Caracas. ¿Ok? Ese ascendente Escorpio va a adquirir o va a hacer que tú adquieras características de ese signo en tu personalidad en este nuevo año de vida. No es que tu ascendente cambie. Es que el ascendente Escorpio te va a hacer de repente un poco más intensa, más pasional, hay más brujita, que no sé ni cómo se lograría eso, pero bueno, sí se logra. Ay, Dios. Y de repente un tema de mejorar cosas de administración o cerrar ciclos. Cuando se cumple años con ascendente Escorpio es muy bueno porque son años en que decimos hasta aquí algo, dejamos esto atrás, quiero pasar la llave y no volver a esta situación. Buena o mala, simplemente cortamos algo de raíz. Me estás leyendo la vida y que, dime más. Entonces son cosas que vamos buscando. Por ejemplo, aquí tienes un sol en la casa 10. Ese sol en la casa 10 da brillo, reconocimiento. Donde está el sol, o sea, hay que recordar que el sol es el protagonista de la revolución solar. No es el único, hay que recordar que en el cielo tenemos el sol, la luna, Mercurio, Venus, Marte, hay un gentío. Pero donde está el sol, al ser el protagonista, es el foco energético del año. Es donde tú te vas a ir dirigida. Entonces, un sol en la casa 10 dice que todo lo que tiene que ver con estatus, reconocimiento público, fama, proyectos profesionales. Brujeando. Bueno, ¡Qué de éxito! todo. Fíjate, con el ascendente Escorpio. Y pasional, ¡qué éxito! Intensa la mujer y de alguna manera eso trae, digamos, crecimiento. Entonces, ese sol, es más la casa 10 es la casa del éxito. Tú me dirías, yo te diría, ¿para qué te quisieras relocar si tenemos un sol en la casa 10 y en las casas, por ejemplo, de la salud no hay nadie? Entonces yo diría, bueno, como tenemos las áreas de la salud sin planetas, no tenemos quien nos fastidie, por decirlo de alguna manera, yo te diría, oye, ¿para qué relocar este año? Quédate en Caracas. Me gusta mucho esa carta que después me vas a dar los tips, pero en privado, vale, es mi carta, es la revolución. Para el que quiera saber más, 25 de agosto de 1976 a las 3:45 de la tarde. Díganme más. Pero en esa comparación, como tú bien los decías, mi sol sigue siendo sol en Virgo, claro. Y el ascendente sigue siendo Capricornio. Pero para el cumpleaños, el 25 de agosto del 2025, entonces voy a estar en ese ascendente un poco más escorpiana porque hay un movimiento allí y el sol va a estar en vez de en mi casa 9, en mi casa 10. Hay un pequeño movimiento. Te hago una pregunta. ¿Se ve algo más, y me lo contestas en la siguiente parte, se ve algo más con otro tipo de cartas o con otro tipo de gráficos en los estudios justamente de la revolución o el retorno solar? Perfecto, entonces lo dejamos para la próxima parte y se la aclaramos al televidente. Nos vamos a un corte y de regreso seguimos aprendiendo de astrología y qué pasa cada vez que cumplimos años. Por eso decimos feliz nueva vuelta al sol. Y aquí estamos riéndonos y riéndonos y riéndonos de todo lo que decimos de nuestro signo, de nuestro sol, donde queremos pasar nuestro cumpleaños para activar todas esas cosas buenas en los retornos o en la revolución solar. Te dejé una pregunta en el aire porque esta mañana estoy muy bien acompañada de Brenda Tovar, astróloga amiga de la casa. Me hizo mi revolución y te hice una pregunta también. Además de la comparación de esa carta y ese retorno o esa revolución, ese estudio que se hace para cada cumpleaños, dibujas los 12 meses del año y el tránsito de los planetas, veo que tienes otro gráfico, te hice esa pregunta. ¿Hay algún otro gráfico o estudio que se haga bajo la misma línea astrológica? Sí, fíjate, lo que yo les tengo aquí es, digamos, obviamente yo sé que esto es muy técnico, pero es para que los televidentes vean. Esto es algo que se llama la doble rueda. Rueda. Es como un complemento de la revolución solar. ¿Y en qué consiste? En el medio yo coloco tu carta natal y afuera vendría la revolución solar. Es llevar los dos gráficos en uno. Montar una encima de otra. Una encima de la otra. Y esa superposición de ruedas tiene un significado, ¿ok?
porque zodiacalmente hablando tenemos 360 grados de la carta natal y encima estaríamos colocando los 360 grados de la revolución solar. Y eso, por supuesto, esa simbiosis entre casa y casa, o incluso de planetas del día de tu cumpleaños sobre planetas en la posición donde estaban cuando nacimos, esa interacción, eso tiene un significado y puede darnos ideas de cosas en el año. Por ejemplo, la casa número 1 de tu revolución solar, que eres tú como persona, toca, busca o cae. No te rías porque tienes cara de pícara. No vale, no hay nada malo. Sobre la casa 11 de tu carta astral. Eso quiere decir que lo de la 1 va a buscar a la 11. ¿Qué significan estas casas? Dando un ejemplo. El 1 eres tú, tu cuerpo, tus deseos, tus emociones, tus peticiones, en donde tú te enfocas. Y la 11, por ejemplo, son amigos, grupos, proyectos en grupos, clientes, asesores, patrocinantes. Me gusta. Entonces, eso es parte del foco del año. Digamos que tú vas a ir, no es que quiere decir, Brenda, voy a abandonar a la pareja o no voy a estar pendiente de los hijos. No, solo que es mucho de lo que tú te vas a enfocar este año y por donde pueden salir bien las cosas. Porque siempre le digo a los consultantes, no es que las cosas están escritas. Es ver mediante la consulta lo que el año nos regala. Entonces eso es lo fluido, lo sabroso, lo armónico, y lo que no nos regala, digamos de una manera tan fácil, y por ende salimos a buscarla. Tenemos que como trabajarla un poco más. ¿Dónde poner los focos de ese pro y ese contra? Es correcto. De esto me alimento, de esto me tengo que enfocar un poco más o lo evito. O lo evitas, exactamente. Y de hecho, hablando de evitar, durante una consulta de revolución solar, yo, por ejemplo, le digo a los consultantes, primero, ¿cómo te sientes mes a mes? ¿En qué anda la luna? Por ejemplo, ¿cómo van a estar tus emociones en el año? ¿Cuáles son las fechas de las retrogradaciones? Porque si bien es cierto, bueno, todo el mundo sabe, por ejemplo, busca en internet que Mercurio va a retrogradar en agosto. Pero ¿cómo te afecta Pero a ti? ¿cómo es? Porque no es lo mismo tu carta astral que la mía. Si bien es cierto, sabemos que Mercurio, bueno, hay que estar pendiente de la comunicación, el del teléfono, el ordenador, pero pasa por algún punto de tu carta astral. Porque Mercurio, por ejemplo, va a retrogradar en Leo. Y donde tú tienes a Leo, tal vez no es donde yo lo tengo. Chica, por fin, porque tú cumples un día después que yo. Por fin, después de 3 años. 3 años. Gracias, universo, no cumplimos con Mercurio años con retrogrado. Es correcto. Sabemos que en la revolución y por los audios que tú me mandas año a año, gracias por eso. Mi retorno de los últimos 3 años me lo ha hecho Brenda Tovar. Es como, bueno, haz este estudio, mira hacia adentro, perfecto, el mundo no se acaba. Chica, pero un airecito. Sí, porque de verdad que cuando es sobre nuestro signo, que es sobre nuestro sol, oye, a veces no es tan fácil porque es cosas de nosotros, situaciones sobre nosotros que toca revisar. Y tú sabes que muchas veces nos gusta mucho mirar hacia afuera y no lo que el espejo refleja, ¿ok? Cuando se hace entonces esta doble carta, además del retorno, que no tiene que ser obligatorio, o sea, es un extra que se puede hacer para el cumpleaños, te hago una pregunta, a lo mejor te estoy diciendo X. ¿Allí se puede aplicar también gemoastrología? No, yo aplico, o sea, podemos aplicar gemoastrología en la revolución solar sola. Por ejemplo, supongamos que tienes, realmente es como ver el tránsito. Si el día que cumples años Júpiter está en Cáncer y le está haciendo un buen aspecto a tu sol, podemos hacerle gemoastrología a ese tránsito, revisando además sobre la carta astral que no vaya a dañar a nadie. Claro, ¿Okay? Eso sería lo que se puede hacer. Ya sobre la doble rueda no, porque eso es una simbiosis mucho entre ellos. Pero a la revolución solar le podemos sacar punta a todo el año. Y yo creo que con el estudio de la revolución, si te dicen, bueno, si te vas, no sé, para Miami, volvemos a dar el ejemplo, para la India, para Maracaibo, para Bogotá, para Mochima, como lo hiciste tú, activas o desactivas algo de tu carta, ¿ok? Los tránsitos van a ser los mismos, pero tú le das la connotación. Pero no puedo irme de viaje, pero sí puedo hacer algunas activaciones o desactivaciones con gemoastrología. Sí, claro. Funciona, o sea, ¿no? De hecho, justamente ayer estaba trabajando con una chica que ella cumple años dentro de 2 semanas.
justo con un buen tránsito planetario que cae sobre su sol y yo le dije, nada, vamos a usar tal piedra para maxificar ese tránsito. Como astróloga revisamos que no le haga daño ni a la revolución solar ni a la carta astral, porque bueno, ya hemos hablado que el uso de gemas depende de lo que estemos hablando y en la carta astral, pero todo, lo podemos ver todo, porque no es solamente ver dónde está Júpiter, que es el benefactor, dónde cae Plutón, porque Plutón en tu revolución solar te va a decir dónde hay un gran cambio, una gran transformación ese año, o Saturno donde hay límites o donde tienes que poner orden. Yo siempre coloco un ejemplo que me pasa muchísimo cuando las personas cumplen años con la revolución solar, con Saturno en la casa del dinero. Entonces, hay muchos astrólogos que dicen, ese año hay pérdidas de dinero. No, señores. Quiere decir que tienes que organizarte económicamente hablando. Puede ser un año en donde, por ejemplo, arrancas un proyecto propio. Supongamos, quieres vender velas. Entonces, arrancas los 3 primeros meses y vendes velas amarillas. La ganancia no te la tomas, sino que inviertes y ahora vendes velas azules, amarillas y azules. Te vas organizando. El siguiente mes las vendes rojas y cuando vienes a ver, en los 12 meses, vendes velas de 12 colores, ya tienes un establecimiento, tienes personal a tu cargo. Oye, Saturno, muchos dirían, se limitó porque no viajó, porque no salió, pero estás invirtiendo en algo que te va a dar estabilidad, construyendo algo, palabras de Saturno, para estar mucho más estable a nivel económico en tus siguientes años de vida. Claro, por eso es tan importante que cuando ustedes estén cerca de su cumpleaños, un poco después, se hagan esa revolución o ese retorno para ver las ganancias y las caídas, que al final la decisión es tuya, es libre de albedrío, pero correcto. vas tomando ese estudio de la astrología. Es una guía. La revolución solar es una guía para hacer el camino un poco más fácil. Te hago una pregunta, siempre, te voy a hablar de esto siempre, ¿ok? Nos escriben por las redes. Ejemplo, entramos sobre todo los días 20 21, que cambia el sol de un signo a otro. Entonces tú pones, este año comenzó el 20 de junio, te doy una fecha X, la temporada Cáncer. Pero es que a mí toda la vida me dijeron que era Géminis. ¿Cómo tú me vas a decir que es Cáncer? ¿Qué pasa en esos momentos donde una persona cumple años en la cúspide y dice, es que yo cumplo el 20 de marzo y a mí siempre me dijeron que era Piscis y ahora tú pones allí que es Aries? ¿Qué pasa con el retorno y en esas cúspides? Fíjate, el cumpleaños va a ser, tal como lo mencionamos, que el sol se coloque en el mismo punto que tú naciste. Por ende, si ya te sacaron tu carta astral y te dijeron, tú eres Piscis y no eres Aries, porque cuando usted nació, el sol estaba en Piscis, el retorno solar siempre va a ser en Piscis. O sea, ese sol va a llegar al mismo punto todos los años, no, tal vez no en la misma hora, tal vez no en el mismo día. ¿Qué pasa? Se generaliza que más o menos cada 21 de marzo el sol entra en Aries. Claro. Pero puede pasar que un año el sol entre en Aries el 20, ¿ok? Pero la persona que era Piscis no va a dejar de ser Piscis, claro. Es Piscis, solo que ese año el niño, por ejemplo, que nazca el 20, ya es Aries. Ya es Aries. Pero ese es el caso de ese niño que está naciendo ese día, ¿ok? O sea, nacer en cúspide no significa que va a cambiar tu sol en ningún momento y que si en años posteriores el sol ingresa al nuevo signo un poco antes, un poco después, igualmente usted va a cumplir un poquito antes del ingreso del sol a ese nuevo signo. Así que si usted es una de esas personas que tienen la duda, porque unos dicen que es Aries, el otro dicen que no, que es Tauro, o bueno, no, yo no soy Sagitario, sino Capricornio, porque está en esa cúspide, según los horóscopos, no se guíen por los horóscopos. No. Hágase su carta, que allí le van a decir exactamente dónde estaba el sol. A esa hora en la que usted lloró y nació, ¿no? Nació, es así. Y después, bueno, con esos datos puede hacerse los estudios de la revolución solar. Sí, de hecho se puede hacer una gran cantidad de estudios a partir de eso, pero su revolución siempre va a ser que el Sol retorne a ese punto. Que los demás planetas, por supuesto, no están igual que cuando nacemos. Ahí veremos, ¿ok? Claro. Si Venus estaba en otro signo, si Mercurio estaba en otro signo, porque por supuesto los planetas siguen rodando y siguen teniendo su velocidad y dependiendo en dónde se ubiquen, en qué área de su revolución solar, en qué ámbito, con quién aspecta, con quién conversa,
esperanza, eso le da un tinte a ese nuevo año de vida. De hecho, yo en las asesorías les trato de dar su revolución, su doble rueda, los tránsitos, trato de hacerle una asesoría, por supuesto, completa para que les sirva de guía en el año. El mes a mes. El mes a mes, para que vayan teniendo cuando, por ejemplo, cuando está mejor aspectado viajar, o cuando está mejor aspectado firmar unos papeles, o cuando está más tenso, porque de repente hay algo en la revolución solar, un Venus que está tenso con Saturno, en ese momento tal vez sientes alguna restricción económica, o pasa muchísimo. Un Marte en la casa 3, es muy común las personas con Marte en la casa 3 que tienen que cuidarse, por ejemplo, cuando van manejando, Claro. ¿ok? No es un tema de que vas a tener un accidente, no. Es simplemente toma la previsión, porque Marte en casa 3 también puede ser que inicies un proyecto o inicies un estudio, Claro. inicies un curso. Entonces uno trata de darle el abanico de posibilidades. Yo sí te digo, yo todos los meses me acuerdo de ti. Porque cuando escucho mis audios y dice, Reina, este mes, el carro, ten cuidado, Reina, el carro, yo digo, no, porque si voy escuchando todos los meses de mi cumpleaños de agosto hasta el siguiente agosto. Gracias, Brenda Tovar. Ella es una buena alumna. Cuéntanos, si quieren estar en contacto contigo. Bueno, me consiguen por Instagram, @astrobrenda. Allí tienen un link que los lleva directamente a mi WhatsApp y allí se comunican conmigo. Allí tengo información de las asesorías, los talleres que doy talleres presenciales, talleres online, las consultas y todo lo que quieran aprender de astrología, se lo suministramos por este lado. Gracias por, de verdad, liberarnos de todas esas dudas de las diferencias de las cartas, la doble carta, la revolución. Al final, el cielo siempre da un mapa y cada uno de nosotros tiene un teatro con diferentes actores y tú eres el protagonista y el que tomas la decisión. Mil bendiciones, Brenda, gracias por siempre. Y a ustedes en casa, mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao.